Me casé con un árabe. A los 20 años me enamoré del hijo de los jefes de mi mamá. Su nombre era Aldo y durante el verano me juró amor eterno. Pero él ya estaba comprometido. Entonces cuando su mamá se entera de que nosotros nos estábamos viendo y de que estábamos empezando a tener una relación, lo que hizo fue mandar a mi mamá a trabajar a otro lugar lejos de donde estaba Aldo. Por ende yo me tuve que ir con ella. La verdad es que estaba muy triste, pero seguía con la esperanza de que él iba a venir a buscarme. Y así fue, a las semanas apareció en la casa donde estaba trabajando mi mamá, pero en vez de venirme a buscar para que siguiéramos juntos, lo que hizo fue venir a decirnos que se iba a casar en una semana. Y claramente no se iba a casar conmigo, sino con su actual novia. Lloré durante días, la noticia me había puesto muy mal, pero un día apareció Aldo en mi habitación. Yo dormía en la misma habitación donde estaba mi mamá, que era en la casa donde ella trabajaba, por ende la casa de Aldo. Apareció en mi habitación, me dijo que quería hablar conmigo, yo le dije que no quería hablar con él porque estaba muy enojada, pero insistió tanto que yo no quería que mi mamá tuviera problemas por mi culpa, así que decidí hablar con él. Resumiendo toda la conversación, me dijo que quería que yo fuera su amante. O sea, que se iba a casar igual con su novia, pero que quería seguir estando conmigo. A lo cual claramente le dije que no. Todos los días antes de la boda él venía a buscarme, por lo que decidí irme a vivir con un tío mío que era como mi papá, porque quería evitar verlo. Y así fue como a la semana de nuestra conversación Aldo se casó. Pero el mismo día de la boda vino a buscarme a la casa de mi tío. Así que ese día salió mi tío a hablar con él para decirle que yo no quería verlo. Y por suerte se terminó yendo. Yo pasaba los días muy tristes y todos sabíamos que Aldo cuando volviera de la luna de miel iba a volverme a buscar. Entonces mi tío tuvo la idea de decirme que me fuera a trabajar a otro país. Específicamente él quería que yo me fuera a trabajar a la embajada de Ginebra, lo cual yo sí acepté porque no sabía cuánto iba a poder seguirme resistiendo a las súplicas de Aldo. Y no quería convertirme en su amante y también quería dejar de estar triste. Mi tío, que tenía contactos, logró que yo entrara a trabajar como secretaria en la embajada de Ginebra. Y así fue como con 20 años terminé yéndome a Ginebra. Al principio me costó adaptarme, pero Mari, mi compañera de trabajo, me reayudó y pude establecer mi vida ahí en Ginebra. Y así poco a poco la tristeza que sentía por Aldo se fue desvaneciendo, pero yo sí seguía amándolo. Pero la verdad era que no la pasaba nada mal, en la embajada me trataban muy bien, a mi jefe le encantaba mi trabajo y la verdad que era bastante divertido porque íbamos a muchas reuniones con gente muy importante. Incluso en un momento habían hasta unos árabes en una reunión. Y cuando al fin logré sentirme bien y cómoda en Ginebra y tenía un trabajo que me gustaba y amigos, pidieron mi traslado a la embajada de Arabia. La verdad que fue de un día para el otro y sin ningún motivo. Y después de pensarlo un poco, decidí ir. Y así fue como terminé en Arabia. A los días ya me encontraba en Arabia y la verdad que era muy extraño porque es un país totalmente diferente de donde yo me crié y con costumbres muy opuestas, pero cuando llegué a la embajada me empezaron a tratar muy bien y pude empezar a trabajar sin ningún problema. Hasta que un día entré en el despacho del embajador, es decir, mi jefe, a buscar un libro y no me di cuenta de que había alguien en el despacho de mi jefe. Mientras yo buscaba el libro, cuando lo logro encontrar y me doy vuelta, me doy cuenta de que había un hombre atrás mío muy cerca, o sea, a esta distancia. Y una vez me lo encuentro así, que me quedo paralizada, lo único que me di cuenta es que era un árabe por cómo estaba vestido. Él me miró de arriba abajo y me dijo que nunca pensó que una mujer argentina fuera más linda que las mujeres de su pueblo. Y yo me quedé quieta, muda. Pero por suerte, cuando estábamos en esa situación, justo entró mi jefe, así que yo aproveché y me fui. Lo único que llegué a escuchar es que se llamaba Kamal. Después de ese momento, a los días, a mí se me habían caído unos papeles y yo los estaba levantando. Mientras los estaba levantando, apareció Kamal y me volvió a asustar. Entonces, esta vez no me quedé callada y le pregunté si cada vez que nos viéramos me iba a asustar. A lo cual él solo respondió riéndose y ayudándome a levantar los papeles. Me dio los papeles y se fue. A todo esto hay que recordar de que yo estaba en Arabia hablando con un árabe, donde las mujeres normalmente son más sumisas y no son de contestar ni hablar de esa manera. Pero bueno, sigamos. Los días pasaron y no lo volví a ver hasta que una noche mi jefe me dijo que iba a tener una reunión con personas importantes pero que eran muy amigos de él. Y él quería que yo estuviera presente. Así que mientras iban entrando los invitados fue cuando llegó Kamal. En ese momento me lo presentó mi jefe y para mi sorpresa, Kamal era Kamal Al Saud, príncipe y futuro rey de Arabia. Bueno, según paréntesis, recuerden que estaba trabajando en una embajada, entonces estas personas importantes solían asistir a las reuniones. Cierro paréntesis. La noche fue bastante tranquila, solamente cruzamos algunas miradas con Kamal, pero nada más. Y después de esa noche tampoco lo volví a ver. Días después tenía que ir a comprar al Zoco. Para el que no sabe, el Zoco es donde hay muchas tienditas en donde vos podés ir a comprar. Para lo cual yo necesitaba ponerme mi abaya. La abaya solamente la necesitaba usar cuando yo salía de los límites de la embajada argentina. El tema fue que para ese día mi abaya estaba sucia, por ende le pedí una a una de mis compañeras. La abaya, para el que no lo sabe, te tiene que cubrir por completo. Y resulta que esta abaya a mí me quedaba un poco cortita, por ende se me veía un poco el talón. Pero yo dije, bueno, no pasa nada y salí igual. Entonces, mientras estaba comprando, siento que algo me pega en el tobillo y me caigo al piso porque me dio un dolor horrible. En medio del dolor, que no entendía qué pasaba, veía una persona, un policía, que me estaba gritando, pero en árabe, y yo no entendía el árabe. Así que mientras estoy ahí sufriendo de dolor y sin entender nada, aparece Kamal. Me saca de esa situación, me lleva de nuevo a la embajada, y cuando llego a la embajada me pide disculpas y trae a un médico.
público. Resulta ser que un policía me pegó en el tobillo, que era lo que a mí se me veía, porque eso está totalmente prohibido, entonces como que me quería dar una lección. Después de ese día, Kamal siguió viniendo a visitarme, hablábamos todo el tiempo, me traía flores porque yo estaba en reposo. Y otro gran paréntesis que tengo que hacer es que mi jefe era muy amigo de Kamal, se conocían desde muy chiquitos. Entonces una noche Kamal invitó a mi jefe y a su secretaria, o sea, a mí, a su casa fuera de la ciudad, o sea, fuera de Riad, que era donde nosotros estábamos. Y ya para ese momento me había dado cuenta de que me estaba gustando, pero que también sentía un poco de miedo. Y para este punto, si te acordás de Aldo y te estás preguntando qué pasó con él, se enteró de que estaba en Arabia y pidió la entrada al país. Pero le negaron el ingreso, por lo cual empezó a mandarme mensajes todos los días que yo ni siquiera leía. Una vez que llegaba el mensaje, yo directamente lo eliminaba. Para resumir, en la casa de Kamal fue donde me terminé de enamorar de él. De una forma muy diferente de como amaba a Aldo. Era más maduro e incluso hasta más intenso. Aproximadamente pasamos 15 días en la casa de él, en donde él también me confesó que estaba enamorado de mí, que él había hecho que me trasladaran a Arabia, y los últimos días que pasamos en la casa me dijo que si quería casarme con él, a lo cual yo acepté. Incluso en esas mini vacaciones llegué a conocer una tribu de beduinos, donde el abuelo de Kamal era el jeque. Después de eso, cuando volvimos a Riad, el plan era esperar a que Kamal volviera de su viaje a Estados Unidos y después de eso nos íbamos a casar. La verdad era que la familia de él no estaba muy de acuerdo de que él se casara con una occidental, pero al parecer a él no le importaba nada. Así que cuando volvió de Estados Unidos le confesé que estaba embarazada de él. Yo tenía mucho miedo que la noticia del bebé lo hiciera enojar, pero fue todo lo contrario. Me dijo que tenía que volver a hacer un viaje, pero de pocos días, por unas cuestiones políticas de Arabia, pero que apenas volviera nos casábamos. Lo que pasó el día que estaba volviendo Kamal de su viaje es algo que la verdad que no tengo ganas de recordar ni de ser muy explícita con los detalles. Por lo que voy a resumir y voy a contar las partes más importantes de lo que pasó. Ese día lo que pasó fue que fui secuestrada y Kamal logró rescatarme porque una de las personas que participó en el secuestro fue y le confesó absolutamente todo. Cuando logré recuperarme de las heridas y de la pérdida de mi bebé, Kamal me comunicó que había decidido que no nos íbamos a casar y que yo tenía que volver a Argentina. Esto me destrozó porque yo sabía que él me amaba, lo sentía, pero no sabía por qué quería alejarme de él. Respecto a esto, lo único que me pudo decir es que no podía vivir con la culpa, que había sido culpa de él todo lo que me pasó a mí y a nuestro bebé. La verdad es que no lo pude hacer recapacitar, así que al tiempo volví a Argentina. Continué con mi vida, pero la verdad era que estaba súper triste, lloraba a cada rato. Incluso Aldo en un momento vino a buscarme de nuevo y yo le dije que nuestra relación había terminado y que no había esperanzas de nada. Pero él volvió a aparecer. Me lo encontré en la oficina de mi tío, que como les dije era como mi papá porque yo no tenía papá. Me pidió perdón y me dijo que había tomado esa decisión porque no podía vivir con la culpa de que todo lo que me había pasado había sido culpa de él y que no quería seguirme poniendo en peligro. Pero se dio cuenta que había cometido un error, así que renunció a su posición como rey de Arabia y a todo cargo político. Quería casarse conmigo y que viviéramos juntos en París. Y la verdad es que no puse mucha resistencia y le dije que sí. Nos casamos por civil en Córdoba y después lo hicimos por el rito islámico. Si querés conocer más detalles de esta historia que no conté, tenés que leer Lo que dicen tus ojos de Florencia Bonelli. Y si querés que te siga contando más historias de los libros que leo, dale like y suscríbete.